Estamos en vivo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro Good Week. Es un gusto contar con la participación de profesionales de distintos países que hoy nos acompañan. Este tipo de espacios reflejan el compromiso de Good Week a nivel global para construir una comunidad basada en el conocimiento, la colaboración y el desarrollo del sector energético. Algunos de ustedes se preguntarán qué es Good Week. Good Week es mucho más que un webinar. Es una iniciativa que busca acercarnos a nuestros clientes y aliados a través de contenido de valor. Como fabricante entendemos que nuestro rol no se limita únicamente a ofrecer productos o tecnología de punta, sino que también debemos generar espacios educativos que aporten al crecimiento del mercado. Creemos firmemente que compartir conocimiento fortalece la industria. Por eso en cada edición buscamos abordar temas relevantes para ustedes como tendencias del sector, evolución normativa y nuevas oportunidades de negocio, que permitan a todos ustedes tomar decisiones más informadas y estratégicas. Para esta edición de Good Week 2026 hemos preparado una agenda muy interesante. Tendremos la participación de tres expertos del sector, quienes desde sus diferentes roles y experiencias nos acompañarán y compartirán su visión, aprendizajes y perspectivas sobre los desafíos y oportunidades actuales de la industria. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que participen activamente durante la sesión. Pueden dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento. Estaremos recopilándolas todas al final para abordarlas en el espacio de preguntas y respuestas. Importante que la pregunta esté acompañada de el nombre de la persona que ustedes quieren que responda, ya sea Miguel, ya sea Elías, ya sea Ubernay o el mismo Goodwi, y responderemos al final de las presentaciones. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Me presento, Cristian Morán, director de ventas para Goodwin Suramérica. Hoy contaremos con la participación de tres expertos: Miguel Hernández, presidente de Acosol, fundador y CEO de Energy Power Green SAS; la participación de Werney Sánchez, director operativo de Eneracción SAS; y la participación de Elías Montoya, director de Ingeniería de Nuevos Negocios en Energía. Para iniciar, damos paso a Miguel Hernández con su tema regulación y normativas. Bienvenido, Miguel. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Wiwi por estos espacios tan interesantes para el sector. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, ¿me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, te vemos, Miguel. Bueno, como lo mencionaste, pues mucho gusto a todos los que se encuentran visualizando este interesante espacio. Mi nombre es Miguel Hernández Borrero, presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar. Hoy hablaremos un tema interesante, el tiempo apremia. Entonces vamos a destacar aspectos relevantes sobre temas que ya mencionaré. En general, el panorama regulatorio y los retos del sector solar colombiano. Antes de iniciar sobre esto, un poco sobre Acosol. La Asociación Colombiana de Energía Solar cuenta con 127 empresas afiliadas de toda la cadena de valor del sector solar colombiano, en la cual están integrados los principales instaladores, fabricantes, certificadores, capacitadores, consultores y todos los que son el engranaje de nuestro sector solar colombiano. Trabajamos principalmente enfocados en la autogeneración y generación distribuida en nuestro país en diferentes temas que también hablaré un poco más adelante. Hoy en día, Acosol ha sido el abanderado de la defensa por la normatividad vigente y la búsqueda de cambios que permitan el crecimiento de nuestro sector. Invitamos a todos los que nos están viendo a que sigan nuestras redes en LinkedIn, en Facebook,
en Instagram y demás, donde constantemente compartimos información de relevancia y eventos como estos para que estén cada día más informados sobre el sector solar colombiano. Sin más preámbulos, la agenda de lo cual voy a hablar hoy en día. En primer punto, unas aclaraciones importantes que se lograron sobre el tema de migración a nivel de tensión 2, aclaración sobre la entrada plena en vigencia del nuevo RETI y un tema sobre que había generado cierta distorsión sobre el tema de pasarelas en los proyectos solares. Procederé a hablar de unas gestiones importantes que se viene adelantando desde Acosol para el cumplimiento normativo y la defensa de la correcta aplicación de las normas. Y terminaremos con algo que nos han pedido hablar un poco, que todavía está recién salido del horno, como se dice en Colombia, y es la autogeneración remota. Aquí hablaremos sobre dos aspectos claves. Cómo se debe interpretar la liquidación de este modelo y cuál es el procedimiento para llevar a buen puerto estos modelos en nuestro país. Para hablar del primer tema, la migración a nivel de tensión 2, de acuerdo a la experiencia en el sector y los reportes de muchos de nuestros afiliados, se ha convertido del 2025 hacia atrás de cierta manera en una barrera técnica y económica, ya que se estaba interpretando la normativa de forma inadecuada y un usuario que contara con un transformador exclusivo propio, eh, cuando se iba a convertir en autogenerador, algunos operadores de red le exigían la migración a nivel de tensión 2 porque se venía midiendo en nivel de tensión 1. Esto repercutía en costos adicionales que en muchos casos hacían que los proyectos no se llevaran a buen término por temas económicos. Frente a esto, adelantamos un proceso que hablaré en más detalle más adelante, pero que en conclusión la CREP el 30 de diciembre del 2025 emitió un concepto muy completo en el cual deja claro que no toda instalación con transformador exclusivo debe migrar automáticamente a nivel de tensión 2 y menos cuando se tienen procesos nuevos como convertirse en autogenerador a pequeña escala. Y nos establece principalmente dos condiciones para que el operador de red pueda exigir la migración a nivel de tensión 2. Y son si existe un nuevo sistema de medición y si se incrementa la capacidad instalada del punto de conexión en más del 50%. El primer punto del nuevo sistema de medición se venía también interpretando como el simple cambio del medidor convencional, en el cual venía medido el usuario, por el medidor bidireccional para el neteo y liquidación de los autogeneradores. Esto no es así. La CREC en este concepto deja claro que un nuevo sistema de medida es una nueva frontera donde se instale se reemplace toda la medida porque el usuario cambió, digamos, su condición. Entonces, y aclara, deja muy claro que el simple cambio del el medidor convencional por el bidireccional es una actualización técnica del equipo de medida. Entonces, ahí dejo claro que el argumento del cambio del medidor no es un nuevo sistema de medición. Y el segundo punto, eh, si se incrementa en 50% la capacidad instalada del punto de conexión, también se viene interpretando mal cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un transformador de 50 kVA, alguien quería instalar 30 kilovatios en autogeneración, entonces se estaba eh, argumentando que como era la capacidad del autogenerador era mayor al 50% del transformador, entonces ya tenía que cambiar a nivel de inyección 2 y esto no es así. El ACRE lo deja claro y nos dice que ese incremento es de acuerdo a la capacidad instalada tanto en su transformador, en los conductores y protecciones que están aprobadas.
Es decir, que si yo para instalar el sistema de autogeneración no hago ningún cambio en transformador, en los conductores y en las protecciones, eso no aplica, no se tiene en cuenta y el autogenerador no tiene nada que ver con este incremento del 50%. Entonces, es muy importante que si no se cumplen una de estas condiciones, el operador de red no puede exigir la migración de nivel de tensión 2 a un usuario. Eh, y es muy importante porque eh, eso fue una problemática de más de, mejor dicho, hasta el 30 de diciembre se aclaró completamente esto de esta situación. Entonces, entre los operadores de red, como lo mencionaré más adelante, se hizo un ejercicio interesante donde solo dos, para ser exactos, siguen con el pensamiento o la interpretación extensiva de que sí se debe migrar, pero cuando se hace un cierto procedimiento, terminan afectando porque si no, irían en contravía de la normativa vigente. Muy importante también que este punto se solicitó a la CREP, sea incluido ya no como un concepto, sino dentro de la actualización del código de medida que está en proceso y esperamos que sea tenido en cuenta y se incluya para evitar interpretaciones como se venían dando y ciertas barreras eh, que se presentan para los proyectos de autogeneración. Entonces, este concepto de la CRE es muy importante porque los que estamos en el sector sabemos cómo se sufrió con este tema para el desarrollo de los proyectos. Otro punto relevante es, había alguna desinformación por algún concepto que se emitió a principios de diciembre, a principios de noviembre del año pasado, del 2025, en el cual se indicaba que si los proyectos no tenían certificado de conformidad antes del 31 de diciembre del 2025, a partir del 1 de enero del 2026 debía iniciar el reproceso y certificarse bajo el nuevo RET. Pues también logramos, mediante un concepto muy claro del Ministerio de Minas, donde indicó que todo proyecto que inicie obras, que tenga acta de inicio de construcción o contrato antes del 31 de diciembre del 2025, puede seguir su trámite bajo la norma anterior y se certificará en el 2026 bajo esta norma. Pero si el proyecto se inicia el 1 de enero, sus obras inician el 1 de enero, la acta de inicio y el contrato son a partir del 1 de enero, aplica plenamente ya el nuevo RETI. Entonces, esto es bien importante porque había mucha preocupación principalmente con generadores distribuidos que habían iniciado su construcción en octubre, noviembre, o antes, como sabemos, un generador distribuido pues tiene su tiempo para la ejecución, y les preocupaba que una vez al 1 de enero pues le iban a exigir los certificadores hacer el reproceso y esto era bien delicado. Entonces, hoy en día está totalmente ya aplicable esta disposición y todos los que iniciaron antes del 31 de diciembre pueden tener la seguridad de que las empresas certificadoras deben aplicar la disposición que indicó el Ministerio de Minas. Entonces, esto también fue un trabajo insistente del Ministerio de Minas que se aclarara porque generó cierta incertidumbre e inseguridad ante proyectos que se venían desarrollando a final de año. Otro tema que viene relacionado con el RETI es algo que también generó ruido en el sector por la exigencia en el nuevo RETI sobre el concepto pasarelas. Entonces, también por unos conceptos que se emitieron en principio, donde indicaba que todo, simplemente a nivel general, que todo proyecto solar con el nuevo RETI, por obligatoriedad debía tener instaladas pasarelas y algunos fabricantes de estas o interesados de este mercado generaron un cierto ruido donde estas pasarelas deberían ser físicas instaladas.
pues bajo un trabajo insistente ante el Ministerio de Minas, también logramos que el 9 de enero el Ministerio de Minas emitiera un concepto donde dejó totalmente claro cómo se debe aplicar esta disposición, donde las pasarelas o accesos no son una solución constructiva específica, lo deja claro, deja en potestad del diseñador quien debe definir y garantizar en los diseños los accesos seguros para la instalación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, donde indica muy claramente que estos accesos o estas pasarelas que se mencionan no son físicas con un diseño específico o con una estructura específica. Entonces, esto es muy importante porque se venía pues generando cierto ruido, principalmente en proyectos pequeños donde este tema pues golpearía económicamente el desarrollo. Entonces, es muy importante que los quienes están diseñando este tipo de proyectos y quienes, de acuerdo al nuevo RETI, tienen la responsabilidad de diseño y construcción, se dejen totalmente claro y especificado estos accesos, los cuales no necesariamente ni obligatoriamente son pasarelas físicas. Y lo mismo, el inspector o la empresa que va a verificar bajo RETI las instalaciones, pues debe verificar que los accesos sean funcionales y que sean seguros para los procesos de instalación y mantenimiento, más no qué tipo de estructura o pasarela o acceso se tenga. Entonces, este fue otro punto que logramos que se aclarara y hoy en día también ya para los proyectos iniciados a partir del 1 de enero del 2026, se tiene que tener en cuenta en los diseños, memorias de cálculos y demás para la para la certificación de este tipo de proyectos. Entonces, otra disposición que dejó claro al sector esta disposición. Ahora bien, hablando un poco sobre las principales acciones que hemos venido desarrollando eh, para dar claridad al sector, para trabajar en el crecimiento ordenado y de acuerdo a la normatividad vigente, hemos adelantado una serie de acciones, entre esas una muy importante, que ya hablaré un poco más a detalle, y es el impulso de la ventanilla única, que ya es una deuda que tiene el, el administrador indicado por la CREC 174 para que ésta esté a disposición del público y esto nos evitará muchos inconvenientes con requisitos por fuera de la normativa que algunos operadores de red han empezado a solicitar. Adicional, el tema de migración de tensión 2 que fue bien interesante, fue un proceso que se desarrolló mediante un trabajo por cerca de un año ante todos los operadores de red. Ya hablaré un poco más de esto. Eh, Se han trabajado jurídicamente en claridades sobre eh, varios temas que se venían presentando en algunos operadores de red sobre interpretaciones extensivas de la normatividad. Esto también fue en el año 2025, principios de 2026. Hemos recibido las claridades de la CRED sobre estos temas para que no se sigan presentando estas barreras. Hemos desarrollado varias actuaciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos por barreras que ya mencionaré, y en una en específico que se viene presentando en dos operadores de red a nivel nacional. Y el tema de la defensa gremial, que es bien importante. Es ahí donde principalmente a nuestros afiliados nos ponen en conocimiento ciertas barreras sobre estas interpretaciones de los operadores de red, y ACOSOL mediante los consejos técnicos normativos y nuestro análisis emitimos mm, documentos para que se dé una correcta interpretación de acuerdo a la normatividad vigente. Cuando hablo del tema de la ventanilla única, es bien importante mencionar al sector, a los interesados,
que esta debía estar en funcionamiento y plena disposición a todos los interesados del sector eléctrico colombiano para radicar los proyectos, las solicitudes de puntos de conexión que hoy hacemos ante cada operador de red en un espacio único y le entregó la responsabilidad para que la UNME a más tardar el 30 de junio del 2023 la pusiera en línea y en pleno funcionamiento. Pues mediante una insistencia desde esta fecha de vencimiento y en adelante a la UNME, no se logró que se implementara y es así como en septiembre, principios de septiembre, octubre, se tomó la decisión desde Acosol para iniciar una acción judicial mediante acción de cumplimiento de esta disposición. A final de octubre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón de la argumentación presentada y emitió la sentencia donde daba 6 meses a la UME para que ésta estuviera en plena funcionalidad. Mediante estrategias jurídicas, la UME apeló esta decisión. Ya pues entramos a final de año en vacancia judicial y ya saliendo de esto en este año, en 2026, se entraron a analizar argumentos por parte de los jueces y se pasó a una segunda instancia que ya está en etapa final y esperamos que el Consejo de Estado ratifique la primera decisión y muy prontamente tengamos esta ventanilla única a disposición. Muchos nos han preguntado, pero sobre un tema y nos hacen una comparación, nos dicen ingeniero, pero vemos que la plataforma de incentivos tributarios ha fallado a final del año pasado, a principios, todos sabemos lo que ha pasado con esta ventanilla. ¿No pasaría lo mismo con la ventanilla única para solicitar puntos de conexión y sería antes más problemática la solución que lo que tenemos actual? Entonces es ahí donde hay que dejar claro que esta ventanilla única en la cual vamos a radicar lo que radicamos hoy en día ante los operadores de red no tiene la función o la UME no revisará ni analizará la documentación que se presenta, tanto técnica como jurídica, de acuerdo a los requisitos de la norma, sino simplemente es un espacio donde se hace la solicitud en la ventanilla y empiezan a contar los tiempos que están en la 174 y la completitud de documentos y demás, y esto se traslada a cada operador de red al cual se vaya a solicitar. Entonces, ¿esto por qué nos da una ventaja? Porque se evita con esto las demoras en respuestas de acuerdo a la normativa. Hoy vemos que si siguiéramos el paso a paso de lo que dice la 174, pues un proyecto menor a 100 kilovatios sin estudio de conexión, perfectamente en menos de 10 días ya debería estar aprobado si todo se cumple. Pero eso no, en la realidad no se da. Entonces, con la ventanilla única, esos tiempos ya son de obligatorio cumplimiento porque la superintendencia tiene también acceso y queda la trazabilidad de las respuestas. Adicional, solo se podrán, digamos, solicitar de acuerdo al proceso las subsanaciones y demás, y los requisitos taxativos que exige la norma. Hoy vemos que en algunos casos nos han reportado que sobre un estudio de conexión se solicita una subsanación, se realiza y vuelven y solicitan otra, vuelve y se realiza y vuelven y se vuelve algo desgastante, donde la norma indica que solo por una vez se deben solicitar subsanaciones y posterior a esto no, el operador de red no puede solicitar más subsanaciones. Y es entre otros temas que sabemos en el sector que se presentan con algunos operadores de red. Entonces, esta ventanilla única es muy importante para el sector. Esperamos que nuestro sistema judicial, mediante el Consejo de Estado, tome la decisión que consideramos adecuada y sustentada para que ya ordene por fin que esta ventanilla única tenga un plazo fijo
en el cual ya podamos contar con esta herramienta. Eso por ese lado. Adicional, otro tema muy importante que el sector lo ve cuando nosotros publicamos un concepto sobre un tema que se aclara, de pronto consideran que es solo una solicitud a la CREP y la CREP ya pues aclara el tema y todo de acuerdo a la ley, pues en 15 días hábiles se solucionó. No, el tema de la claridad sobre el nivel de tensión 2 fue un proceso bien extenuante, más de un año. Hicimos un proceso donde se recopiló mediante solicitud a los operadores de red a nivel nacional, eh, claridad sobre cómo están aplicando esto. Y esta información recopilada nos sirvió de argumento para sustentarle a la CRE las posiciones de los operadores de red y cómo se venía interpretando de forma extensiva la norma. Y es así que llegamos a ese concepto tan importante en el cual se dio claridad sobre este particular. Entonces, detrás de cada uno de estos conceptos hay un trabajo bien arduo para lograr que esto, para lograr sustentarle y argumentarle a la CRED por qué consideramos que no se está aplicando cierta norma de forma adecuada. Adicional a esto y en trabajo paralelos, pues nuestros afiliados y aliados del sector nos ponen en conocimiento situaciones que se presentan en diferentes operadores de red con requisitos que están por fuera de la norma. El último concepto que compartimos, entre muchos que hemos compartido y que han dado claridad a varios temas, el último, pues la CRED deja muy claro que los requisitos exigidos para la solicitud de un punto de conexión son taxativos a los que están en la 174 y ningún operador de red está autorizado a exigir requisitos o solicitud por fuera de estos. Entonces, esto es bien claro. Entre esos, otro también muy importante es el tema de el alcance de la evaluación de los estudios de conexión y el alcance que le dio la circular 021 del 2022 a lo que debe contener y lo que se debe evaluar por parte de un operador de red en la presentación de estudios de conexión. Sobre esto, la CRED pues dejó claro que no se pueden tener ni negar proyectos bajo premisas de contingencias futuras no contempladas en la norma. Entonces, sobre esto también es muy importante porque vimos que se empezaron en dos zonas, principalmente en el país, a negar proyectos con estudio de conexión, eh, alegando contingencias futuras por proyecciones de la UME y demás que no tienen ninguna relación con los requisitos de la normatividad vigente para este tipo de proyectos. Es así que eh, Es así que se han iniciado sobre este particular dos acciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos, una ante Enel, que ya la Superintendencia puso cierto freno a esa actividad que se venía presentando. Y es muy importante. En otro operador de red también estamos en un proceso siguiéndole para que se rectifique esas actuaciones donde por contingencias a 5 años de posibles proyectos que venían a entrar, estaban negando proyectos que van a entrar realmente. Entonces, eso la CRE lo dejó totalmente claro y con la superintendencia se está trabajando en ese tema. Entonces, es bien importante. Y así hemos intervenido y nos hemos reunido con varios operadores de red para que se logre aplicar la normatividad de acuerdo a lo vigente. Volvemos al tema de migración de nivel de tensión 2. En ese tema logramos que solo hoy en día dos operadores de red se declararon pues no dar aplicación al concepto porque no es de obligatorio cumplimiento. El resto de operadores de red hoy en día esto se solucionó, pero a estos dos simplemente cuando se nieguen esas condiciones bajo un derecho de petición y ya tiene que dar aplicación porque la superintendencia lo que evalúa cuando se abren casos es la interpretación del regulador, en este caso la CREP. Entonces terminan aprobándolo, pero no lo aceptan, digamos, abiertamente.
Entonces ahí es donde vemos cierta, por decirlo de una forma dura y cruda, prepotencia sobre temas en los que el regulador deja claras ciertos apartes. Eh, y así seguimos trabajando por el crecimiento del sector en nuestro país. Por eso es muy importante, y vuelvo a hablar de que estén en nuestro gremio las empresas que desarrollan proyectos de autogeneración y generación distribuida y más sistemas similares para que tengan de primera mano todos estos trabajos que venimos desarrollando en el pro del crecimiento del sector y así cada vez tengamos una normatividad más clara, una seguridad jurídica mm, mm, mejor para nuestro sector. Ahora bien, para no alargarme más, el tema de autogeneración remota. Este es un tema que lo veníamos esperando. Sí, se tenía mucha expectativa sobre este nuevo modelo de autogeneración y está recién salido mediante la resolución CREC 101.099 del 2026. La CREC da nacimiento entra en vigencia la autogeneración remota en Colombia. Entonces, este es un modelo en el cual se pretende generar en un sitio diferente al del consumo por diferentes situaciones que los consumidores no tienen área en sus techos, están muy limitados y el consumo es elevado. Entonces, pues un sistema de autogeneración en el techo no les ahorraría y no les generaría la expectativa económica que están esperando, entonces no les es muy atractivo. Para esto se crea el modelo de generación distribuida, generación remota en Colombia, eh, pero hay que tener muy claro, ya con la norma en vigente, eh, estamos trabajando en un análisis más profundo, se le han solicitado a la CREP ciertas claridades sobre el tema, pero lo importante a tener en cuenta acá es que la energía generada eh, se inyecta al sistema interconectado nacional como una planta convencional, lo determinó la norma, y la cual debe ser representada por un agente generador del mercado. El usuario receptor debe operar como un usuario no regulado y contar con su demanda mediante comercializador de energía. Es decir, esta norma aplica solo para usuarios no regulados. Si un usuario regulado quiere convertirse en autorización remoto, debe realizar los trámites y adecuaciones para convertirse en un usuario no regulado. Eso es muy importante tener en cuenta. En pocas palabras, solo aplica para usuarios regulados. A los no regulados le aplica, pero tienen que hacer la conversión. Y la compensación de este tipo de modelo no es una compensación como los autogeneradores a pequeña escala o autogeneradores a gran escala, que ya conocemos de la 174, sino que aquí el modelo es un poco más complejo. Aquí no podemos decir, vamos a hacer un ejemplo específico de cuánto sería el ahorro, porque todo depende del mercado, todo depende del contrato del usuario como no regulado. Entonces, aquí hay cuatro puntos importantes que hay que tener en cuenta eh, para entender un poco más a profundidad y hacer las proyecciones cuando se quiera implementar este tipo de proyectos. Lo que mencioné anteriormente, en el sitio de consumo, en el sitio de consumo al usuario le van a liquidar la energía como viene su contrato de no regulado, ¿sí? Con todos los componentes que le aplican. ¿Sí? En el sitio de generación, la planta la generación de la planta se entrega al mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Como una planta de generación convencional. Y esta energía es liquidada por el agente generador bajo las reglas normales del mercado. Es decir, de acuerdo a lo que con el comercializador se ponga, se contrate o se acuerde, y de acuerdo al mercado, así me liquidará esa energía. Viene un tercer paso, que es la relación comercial entre el consumo y la generación. Ahí debe existir un contrato registrado en AXI,
donde se va a liquidar esto. Entonces, es muy importante esto porque muchos hacen cierta relación a autogeneración remota como un autogeneración a pequeña escala, simplemente que con una generación en un sitio diferente al de consumo y no es así. Sí, y entonces las expectativas cuando ya vamos a casos específicos, pues no van a ser las que se pueden lograr. Y en algunos casos, estamos hablando y haciendo unas comparaciones que ya compartiremos en su momento, si es más rentable inclusive un generador distribuido que el mismo modelo que vemos acá. Entonces, para aclarar, el cuarto punto es el beneficio económico. No es un neteo físico de excedentes como los AGPE, sino que este beneficio se tienen que tener en cuenta todas las componentes, digamos, de cada uno de los modelos y hacer una proyección depende del mercado, de en cuánto voy a liquidar. Y pues ahí es donde vemos que la energía consumida pues va a superar en gran medida a la energía que me liquidan en el mercado de energía mayorista. Entonces, de eléctrico mayorista. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque muchos hoy están pensando en estos modelos y tienen que hacer un análisis bien a fondo y específico sobre cada proyecto, sobre cada usuario y de acuerdo a las condiciones de este usuario en el mercado. Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta. Es una norma que la esperamos mucho, pero que así como celebramos ciertas disposiciones, también somos muy sinceros en cuando una norma pues no es muy atractiva y esta norma va a dar de qué hablar mucho porque como la vemos hasta el momento, salvo que se hagan ciertas claridades, pues no sería tan atractiva como se esperaba y como es en otros países como en Brasil que funciona fenomenalmente. Ahora bien, un segundo punto muy importante de esta norma y que no se puede resumir en menos es cuál es el procedimiento que yo debo seguir para convertirme en un autogenerador remoto o en una GR. Lo primero, lo que mencioné al principio, el usuario primero debe, en su punto de consumo, se debe definir como un usuario no regulado. Entonces, lo primero, ese es el primer requisito. Si él es regulado, no le aplica, pero si quiere hacerlo, tiene que hacer las adecuaciones. No se cerró ahí la puerta. Las adecuaciones para que se convierta en no regulado, hacer toda la tramitología que se debe hacer para este procedimiento. Y una vez sea no regulado, ahí ya puede aplicar al AGR o autogeneración remota. Ahora, con relación a la planta de generación, entonces, aquí hay que tener en cuenta unas consideraciones. La norma nos dice que si el proyecto es inferior a 5 megavatios y se conecta al mismo SDL, al de mi consumo, a donde está el punto de consumo, le aplica las reglas de la 174. Pero si es menor a 5 megavatios y él se conecta al STR o al STN, es decir, está por fuera del SL, ya le aplicará el procedimiento establecido en la 075. En otras palabras, podría ser atractivo para consumos y generaciones dentro del mismo SDL. Por fuera de SDL, pues ya los requisitos y todo el procedimiento bajo la 075, pues todos sabemos que son un poco más extensos y rigurosos y saldrían más costosos. Entonces, en conclusión, este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Todo proyecto menor a 5 megavatios y dentro del mismo SDL consumo y generación aplica el procedimiento de la 174 y todo proyecto, independientemente de la potencia, donde el consumo y la generación estén por fuera del SDL, STR o STN, le aplican las reglas de la 075. Ahora bien, el tercer punto es importante, se debe declarar la potencia máxima declarada, digamos, ante el operador de red o ante el Centro Nacional de Despacho, es decir,
o ante la URME, dependiendo de en cuál de las dos condiciones anteriores recaiga. Entonces, si es el proyecto que aplica 174, es ante el operador de red. Si se sale de la 174, entonces sería ante el Centro Nacional de Despacho o ante la URME. Entonces, es muy importante este paso. Luego, el paso 4 es cumplir con la medida de las fronteras y la representación en el mercado. Entonces, aquí es donde se debe seguir toda la tramitología específicamente para la legalización ante la SIC de las fronteras, tanto en la generación como la vinculación de la del consumo. Posterior a eso, cuando ya se haya avanzado en este tema, se debe suscribir y registrar los contratos bajo un esquema de autogeneración remota. Entonces, aquí la norma detalla específicamente las condiciones de estos contratos. Y por último, para entrar en operación, pues se deben cumplir las reglas aplicables anteriormente, haber cumplido todo, y hay una condición, o más bien un limitante en este es que me indica que alguien que quiera convertirse en autogenerador remoto no puede tener al mismo tiempo autogeneración a pequeña escala, autogeneración a gran escala, un generador distribuido, un generador distribuido colectivo. Es decir, no puede estar aplicando a ninguno de los otros modelos de autogeneración o generación distribuida. Eso es muy importante tener en cuenta porque algunos dicen, en la planta instalo una parte de lo que requiero mediante autogenerador y remotamente instalaría otra parte. No, no aplica. No, digamos, no aplica, no. Está más bien limitado y prohibido por la norma. Entonces, estos pasos, este modelo es de una revisión detallada. Ya solicitamos bajo este procedimiento que dice la norma porque también deja cierta ambigüedad sobre los tiempos de cumplimiento. Porque la norma dice se cumple lo de una planta convencional de generación y ya sabemos que esos tiempos no tienen unos límites establecidos, como sí lo tiene la 174 en el paso a paso, en los tiempos de respuesta para solicitudes de insumos, para estudios de conexión y todo lo que ya conocemos de la 174. Ya solicitamos desde Acosor claridad sobre estos aspectos a la comisión. Esperamos que muy pronto nos den respuesta de acuerdo a la argumentación presentada sobre cómo será el cumplimiento de estos tiempos y de acuerdo en el esquema en el cual caiga cada proyecto, cuáles son los tiempos que los operadores de red o la UME debe cumplir para que no se tenga falsas expectativas sobre los tiempos regulatorios sobre esta norma. Entonces, eh, estos procesos es muy importante. Esperamos estas claridades por parte de la comisión para en posteriores espacios ya compartir o en documentos aclaratorios compartir cómo es el modelo específico para la legalización de este tipo de proyectos, que pues es otra oportunidad para nuestro sector en Colombia. Con esto pues termino los temas que les quería presentar. Agradecemos mucho a las personas, agradecemos Miguel, mucho a las personas que estuvieron presentes, a Goodwill por esta invitación y seguiremos trabajando por siempre mantenerlos al tanto de los avances normativos en el sector solar colombiano. Muchas gracias a todos. creo que sí, Miguel. Gracias a ti por asistir. Para nosotros es de gran valor tu aporte y gracias por compartir esta información tan relevante. Aporta mucho valor a la discusión. Eh, Damos la bienvenida a Werney con su tema de almacenamiento residencial. Bienvenido, Werney. Muchas gracias. Estás en mute. No te escuchamos aún. Listo, Ahí sí. perfecto. Listo, bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Pues primero que todo quiero darles las gracias ahí por la invitación, por Goodwill 2026. Muchas gracias por lo que están haciendo, por esta invitación, por el tema de la presentación. Es un tema bien relevante que estamos viviendo
en el país, pues en Colombia, y yo les voy a explicar un tema en el tema básicamente Latinoamérica, ¿sí? Antes que nada, pues me presento, obviamente. Mi nombre es Ubernay Sánchez Echeverry. Llevo más de 10 años trabajando en el sector eléctrico colombiano, desde la ingeniería hasta la dirección de empresas. Hoy lidero proyectos básicamente de eficiencia energética, lo que tiene que ver con energías renovables con y sin almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, mm, sistemas de gestión de la energía, ¿sí? En empresas como en el Acción SAS y en una nueva empresa que tenemos que se llama Suno, es SAS ESP, que trabajamos todo lo que tiene que ver con proyectos de generación distribuida. ¿Sí? Me invitaron, les vuelvo a dar las gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema, hoy un tema y un panorama bien completo desde el contexto regional, ¿sí? Y las cifras del mercado, tecnologías disponibles en los países claves que, como les decía, es LATAM, las oportunidades de negocio que se vienen, desafíos que vamos a tener que enfrentar, hacia dónde va todo esto básicamente en los próximos 10 años. Este tema es un tema bien transformador o está transformando mucho el panorama energético de Latinoamérica y es el almacenamiento residencial de energía. Este tema no es ya teoría, antes hace unos 5, 6, 10 años, digo yo, era una teoría, hoy ya no es teoría, hoy ya son datos reales, son tendencias confirmadas, son oportunidades concretas, tanto para distribuidores, para instaladores, para partners en toda la región, como les digo, en Latam, en Colombia, hay una oportunidad de negocio bien importante. Les voy a compartir en esta charla una visión bien realista del mercado latinoamericano, dónde estamos, qué frena el avance y qué decisiones concretas pueden cambiar el rumbo, digamos que este crecimiento en el tema de almacenamiento residencial de energía. Bueno, hay que empezar con un hecho fundamental y es que Latinoamérica tiene todo para ser líder mundial en energía solar y almacenamiento. ¿Sí? Miremos estos numeritos que les estamos mostrando aquí en la presentación. El 65% de nuestra generación ya es renovable. Somos la región más verde del planeta en ese sentido. Tenemos más del 40% de las reservas mundiales de litio. Este es un mineral clave para las baterías. Argentina, Chile y Bolivia forman parte de un triángulo que se llama el Triángulo del Litio. En 2024 alcanzamos los 20 gigavatios de solar fotovoltaica instalada en la región. El mercado del de almacenamiento en Latam ya vale más o menos 1,97 billones de dólares, ¿sí? Em, porque ahora está resurgiendo, digamos que este tema, básicamente por el tema energético que necesitamos, que estamos viendo, fenómenos del niño, en fin, los apagones frecuentes que vemos en Venezuela, Ecuador, en el mismo en algunas regiones de Colombia, las tarifas eléctricas que tenemos por encima de la inflación, la clase media ampliándose con excesos a crédito. Este es un tema bien interesante, básicamente porque primero, un tema básico es la energía, pero segundo, estamos teniendo en las clases medias un poco de más acceso al crédito. Entonces, muchas personas se están enfocando ya a tener este tipo de soluciones. Un ejemplo, en Colombia ya el estrato 3 quiere tener el tema FENOGE, está funcionando para proyectos de estrato 0, 1, 2, tiendas, de abarrotes, en fin, ¿sí? Los costos de energía están cayendo aproximadamente 80% en 10 años. Todo esto hace que ese mercado se dinamice. ¿Listo? Los países líderes son Brasil con más del 60% del mercado solar regional, Chile con su regulación que está más avanzada, México creciendo rápidamente y pues obviamente nuestro país Colombia entrando fuerte con políticas de generación distribuida, por ejemplo, de BES, se están escribiendo regulaciones normativas, se está trabajando ya, como lo decía Miguel ahorita, desde Acosol se viene trabajando muy fuerte en toda la normativa que tiene que ver con el tema solar, ya sea con y sin almacenamiento, generación distribuida, autogenerados a pequeña escala, en fin. Bueno, ahora bien, en cuanto al mercado en números reales o el mercado global en Latam, se proyecta un crecimiento masivo del mercado, ¿sí? En almacenamiento de BES, que son sistemas de almacenamiento para emergencia básicamente, pasando de 15,2 billones de dólares en 2024 a unos 54,8 billones de dólares en 2034, ¿sí?
En este caso, Brasil lidera con 45 gigavatios ya instalados. Por otro lado, en el tema global de 2034 a 2030, en 2024 a 2030, se prevé un crecimiento de 26,9 billones a 45,8 billones de pesos, con un crecimiento anual compuesto del 9,3%. ¿Sí? Latam como tal está también creciendo un 7% del mercado global, tiene un crecimiento proyectado del 12% hasta el 2034 en este ámbito. Estamos hablando en este momento de los BES. Ahora bien, ¿qué ha hecho que todo cambie? Obviamente las caídas de los precios. La caída del precio es el motor del mercado, es la reducción de los costos. Las baterías han bajado su precio en más de un 80% en 10 años, como les decía ahorita. Y actualmente un sistema de más o menos unos 10 kilovatios hora para un hogar puede estar alrededor de los 3.000 a los 9.000 dólares. ¿Qué significa? Esto puede estar al orden de los 10.000 más o menos, 10.000, 10 a 11 millones de pesos a unos 36 40 millones de pesos, hablando pues en Colombia. Eh, ya más o menos se prevé unos 108 dólares por kilovatio en celdas de litio en el 2025, que es un máximo histórico global, o unos 56 dólares por kilovatio en celdas de litio fosfato en China. Digamos que los fabricantes más importantes son son BYD, perdón, y como les decía ahorita ha venido una caída de precio del 2014 al 2024 de más o menos un 80%. ¿Sí? Les vuelvo a repetir el dato, más o menos un sistema de almacenamiento de 10 kilovatios hora está a los orden de los 3.000 a los 9.000 dólares instalados. ¿Listo? Lo que hace realmente que hace 5 años costaba el triple más o menos. En tecnologías dominantes que están dominando hoy el mundo, tenemos el litio hierro fosfato. Esta es la que se identifica como ganadora para la TAM, ¿sí? Para Latinoamérica, porque es segura, económica, duradera, tiene más de 6.000 ciclos. Es un tema bien interesante en la TAM, es que esta es ideal para climas cálidos, es decir, él tiene básicamente un triángulo de equilibrio que es calor, precio y durabilidad, ¿sí? En otras tecnologías se comparan las celdas de níquel, manganeso, cobalto, la cual tiene mayor densidad energética, pero obviamente tiene un menor costo en tamaño pequeño, pero contienen cobalto, lo cual hace que el precio y el riesgo ya es un tema de riesgo ético. Y en tecnologías emergentes que vamos a tener unas tecnologías en estado sólido, la cual van a brindar mucho mayor seguridad, densidad mucho más superior en iones de sodio, no traen litio, son más baratas aún, en fin, son mucho más escalables. En fin, y hay otro prototipo que ya sería un prototipo de batería cuántica. Eso apenas se está escribiendo, eso apenas se está desarrollando en el mundo. En cuanto a ello, en tecnologías que dominan hoy, en marcas, podemos ver líderes que se incluyen como Tesla, BYD, entre otros. Ahora bien, en el estado del país como tal, tenemos estos 6 países que son claves en el tema del desarrollo. Ya lo veíamos viendo hace mucho tiempo. Brasil y Chile son de los más avanzados en el tema de regulación y capacidad. Colombia en este caso apenas se clasifica como un mercado emergente. En cuanto a México, México ya tiene 3,3 gigavatios solares. ¿Sí? Han aprobado proyectos muy grandes. En este momento tiene un proyecto bien interesante que se llama BYD más Pireos, que es de 100 megavatios desplegados para 2026. Aquí dice 2025, pero realmente es para 2026. En Colombia, como les decía ahorita, está considerado como un mercado emergente. Apenas estamos, por decirlo así, saliendo a flote, saliendo a la luz con el tema de acumulación o de almacenamiento de energía. Y básicamente, a partir del año pasado vamos a verlo como un país emergente porque vamos a tener problemas o se proyectan problemas de fenómenos del niño, por ejemplo. Vamos a tener una proyección de un calor mucho más superior que los años venideros, que los años anteriores. Y eso hace que en este mercado podamos ser mucho más dinámicos, que podamos resurgir.
En cuanto a Argentina, tenemos incentivos grandes en inversiones, hay una desregularización en marcha, en fin. Y en Perú y Costa Rica tenemos un alto precio de electricidad. Esto hace que hayan incentivos marcos para el desarrollo y autoconsumo. Allá también en Perú y Costa Rica tenemos una irradiación óptima, igual que en Chile como en Atacama, que es la más alta del mundo. En fin, todo esto hace que estos países sean claves para el desarrollo de este tipo de proyectos en Latinoamérica. En cuanto a oportunidades, ¿sí? ¿Por qué debemos apostar por el almacenamiento residencial? Muy sencillo, porque tenemos apagones, ¿sí? Vamos a tener apagones, como les decía ahorita, en Ecuador, Venezuela ya se están viendo, vamos a poder de pronto a futuro tener en Colombia por X o Y motivo, en otros países, en cuanto a estos de elementos de almacenamiento, vamos a poder suplir esos apagones. Mm, Obviamente el tema del ahorro, el ahorro en las tarifas eléctricas con los modelos que se vienen. En México, por ejemplo, estamos a 5.8 pesos por kilovatio en horas pico, ya que allá la energía es horaria, se calcula por horario. Este almacenamiento permite comprar más barato y usar en esas horas pico cuando necesitamos. ¿Sí? En el tema solar, podemos maximizar esa energía solar que es propia sin baterías, por ejemplo, esto es una proyección, está al 60% de la generación y solar se inyecta a la red sin compensación real. ¿Sí? En Colombia, el modelo de inyección a red, de acuerdo a la CREC 174, es muy bien acogido. em, Sin embargo, estamos empezando a dar los primeros pasos con el tema de acumulación de energía en las residencias, pero pues digamos que tenemos unas barreras que ahorita las vemos. En cuanto a comunidad, ya Colombia está trabajando muy fuerte con comunidades energéticas, ya lo hemos visto con la regulación también, con la CRE 101, en fin, em, con hogares con baterías, compartiendo su capacidad. Esto es un nuevo modelo de negocio que se viene, el tema de plantas virtuales que palabras más, palabras menos es tener por medio de una red inteligente y tener baterías en varios puntos, poder volver en algún punto o en algún momento del día esas baterías, sumarlas y volverlas un solo bloque y poder gestionarlas, ¿sí? Poder, por ejemplo, venderlas al operador de red esa energía. Alguien que ha trabajado muy fuerte con el tema es Tesla, como con las Powerwall, ellos ya participan en este tema de plantas virtuales. Y un tema bien interesante que se viene a futuro y que Colombia ya está optando es el tema de vehículos eléctricos, ¿sí? Con los vehículos conectados a la casa o vehículo to home. En Chile y Colombia se legislan incentivos para los vehículos eléctricos. Como todos saben, al momento nosotros de comprar un vehículo eléctrico podemos tener beneficios tributarios, renta, depreciación y IVA, dependiendo pues cómo adquiramos el vehículo. Lo que sí tenemos muy incipiente es el tema de la recarga de los vehículos tanto con el tema de las redes como obviamente con las estaciones. Sin embargo, en el tema de almacenamiento vamos a ver también un mercado dinámico porque vamos a poder combinar o vamos a tener una sinergia entre sistemas de baterías con la red, de tal forma que esos sistemas de baterías puedan amortiguar, por ejemplo, los picos al momento de varios carros recargando en la red. Por otro lado, si hay, digamos, unos incentivos, también tenemos unos desafíos importantes, que estos desafíos es básicamente lo que frena el despegue masivo de esta tecnología. Los podemos ver en las diapositivas, es un costo inicial alto. Los sistemas, como les decía ahorita, un sistema de 10 kilovatios puede estar al orden entre los 3.000 y 9.000 dólares sin financiamiento accesible. Ese es un tema bien interesante. Hoy en Colombia ya se dan beneficios. El FENOGE tiene un programa de Colombia Solar que se puede uno inscribir y participar y poder, digamos que llegar a este beneficio. Existen otros temas de operadores de red, por ejemplo, con un operador de red en Caldas, con un programa que tiene un programa que se llama Somos, que también puede verse como un beneficio al poder pagar por medio de la factura de energía un sistema solar. ¿Sí? Igual con el tema, llámese solar más baterías, también lo podrían hacer. En fin, digamos que ya hay formas de poderlo hacer, pero
digamos que no está al 100% y frena todavía el despegue masivo de este tipo de tecnologías. En el tema de regulación, como lo decía Miguel ahorita, se está trabajando fuertemente en el tema de regulación, pero falta mucho para llegar a un estado estable de ese tipo de regulaciones. Brasil, Colombia, Argentina no tenemos marcos aún muy bien definidos del tema BES residencial, consolidados. No tenemos el tema de financiamiento claro por parte, por ejemplo, de la banca. Todavía no existe un financiamiento claro. Existen formas de hacerlo, pero todavía, como les digo, no existe un financiamiento claro. En el tema de la cadena del suministro, el 90% de las celdas vienen de China. Lo que hace es que los aranceles y los conflictos geopolíticos que lo hemos visto pueden encarecer estos productos. Este año lo vimos con el tema de los paneles solares que se incrementaron en un porcentaje X. En cuanto a la capacitación técnica, tenemos mucha falencia en este tema de capacitaciones técnicas. Necesitamos técnicos electricistas capacitados, gente que sepa del tema solar y en este momento del tema de almacenamiento. Hay poca gente que sabemos del tema. Eh, Hemos tenido, en el caso de nosotros, hemos tenido proyectos que nos invitan a revisarlos porque los dimensionamientos se generan con mal y que causan malas experiencias, entonces se hace un ruido en el mercado donde el cliente dice que no sirve, que no funciona, pero realmente es porque todavía no estamos muy bien capacitados para este tipo como de tecnologías. Como ya lo habíamos visto, financiamientos ilimitados con el tema de la banca, tasas del 12 al 25% en Latinoamérica hacen que las deudas para este tipo de tecnologías sean inasequibles para la mayoría de los hogares. Mm, Riesgos regulatorios tarifarios. Este es un tema bien interesante que hay que abordar pronto desde la parte regulatoria, porque la regulación puede ser muy cambiante. Y si uno invierte en un proyecto de estos y se vuelve tan cambiante la regulación, entonces podríamos afectar los retornos de inversión y por obvias razones el cliente podría, digamos que perder un poco de dinero o muchísimo dinero al invertir en este tipo de tecnologías. ¿Hacia dónde va el mercado? Bueno, el mercado va en este año, en el año pasado, 2025, va mucho a la masificación de litio fosfato, sistemas de gestión con inteligencia artificial. Este tema está creciendo en el mundo a un ritmo súper acelerado. El tema de la inteligencia artificial se nos está metiendo en todo. Entonces, la idea es que la masificación con este tipo de tecnologías también se vea. El costo puede caer de los 8.000, 9.000 dólares que les hablaba anteriormente, puede estar cayendo a unos 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Las baterías de sodio residenciales este año van a ser mucho más baratas, ya se está viendo, el cliente ya está conociendo mucho más, ya está solicitando este tipo de tecnología. En el 2027, Brasil ya está optando y está proyectando por tecnologías BP, que son sistemas virtuales de energía, como les decía ahorita, es tener varios sistemas de almacenamiento, por ejemplo, en una comunidad energética, varios sistemas de almacenamiento, esa comunidad tiene una red inteligente y la red inteligente se controla o se habla cada una de sus baterías y en conjunto en algún momento se puede volver un solo bloque y así pues acumular o entregar hacia, en este caso, hacia la red o hacia las cargas que tenemos. Entonces es un nuevo modelo de negocio para el hogar, ¿sí? 2028 viene muy fuerte con un tema de B2 Home o vehículo to Home, que ya va a ser generalizado. Ya estamos viendo en Colombia, hace poco estuvimos en una especie de capacitación, entre comillas, donde están hablando de solamente unificar un tipo de conector en Colombia. ¿Sí? Entonces, digamos que también ya se está hondando muy fuerte en el tema. Los vehículos eléctricos, como el almacenamiento bidireccional, se va a volver uno solo. Es decir, la idea es tener hogar con solar más un vehículo eléctrico con un sistema híbrido más una batería. Cuando me refiero a un vehículo eléctrico con un sistema híbrido, es que podamos ser
bidireccionales en ese sentido. Es casi formar una dependencia energética y que solamente el operador de red, o en este caso la red, sea un backup a nuestro sistema. Es decir, en el peor de los escenarios, que no tenga batería, que no tenga sistema solar, que no tenga el carro, pues pueda entrar el operador de red como si fuera un backup. ¿Listo? Esto es un tema bien interesante, viene muy fuerte, ya se está proyectando, en fin, con esto todo, sobre todo con este tipo de entradas de tecnología. La paridad en el precio de red, la entrada mayor del sistema o la masificación de este tipo de sistemas puede empezar a decrementar el valor del kilovatio, a volverlo casi igual de la generación al consumo. ¿Sí? Y en el tema de nuevas tecnologías en el en baterías de estado sólido, que podríamos llegar a tener 2 veces más energía en un mismo volumen, sin riesgo de incendios, sin temperatura, y se puede estar proyectando valores entre 80 y $100 por kilovatio. En cuanto a actores del sistema, sí, se identifican fabricantes de baterías como Tesla, LG, BYD, con estos datos que tenemos aquí, Tesla Powerwall 13,5 kilovatios hora, en LG de soluciones de energía de LG con sistemas de emergencia premium, en FAIS con acoplamientos AC de fácil instalación, en inversores híbridos, por ejemplo, Goodwill con sus soluciones residenciales, comerciales, industriales, SolarEdge con compatibilidad, Solis con 50% del mercado mexicano. En el tema de microinversores lo tenemos con Ape System y mercados europeos como Fronius, por ejemplo. En el tema de regulación la tenemos en Brasil con Enel, con ANEU, realmente, en el marco de los BES, en Chile, que es, digamos que la referencia más avanzada de la región, en Colombia con el tema de la CREL, los decretos 1416, CREC 101, en fin, con el tema de la UDME, con XM, con la asociación en este caso de energía solar como COSOL, en fin. Para lograr cómo funciona o cómo funcionaría en nuestra casa o en mi casa, pues muy sencillo, como les explicaba ahorita, los paneles generarían la energía para la batería y el exceso se podría almacenar en una batería residencial. El hogar consume lo almacenado, la red eléctrica solo actuaría como complemento, para allá va la tendencia. ¿Sí? Para allá va la tendencia, es hacer una sinergia entre todos estos sistemas, como les decía, sistema solar, sistema de batería, un sistema de red que sería el complemento en caso de, obviamente con el consumo, y de pronto un cuarto, quinto actor que no se menciona por el tema, digamos que de ética ambiental, es que en este tipo de inversores, en algunos, también podría hacerse una sinergia con un generador. Entonces podríamos tener todo ese ecosistema básico. Entonces, la idea es que las noches sin sol se use la energía que uno pueda guardar durante el día. En los cortes de la energía, el sistema cambiaría a la batería en milisegundos, dependiendo, obviamente, del tamaño de la batería, pues tendríamos más o menos horas de autonomía. Además que estos sistemas, no como los de hace, pues puedo decir que hace los 10 años, de hace 10 años, estos sistemas ya interactúan, es decir, que si en el día está el sistema solar y puede tomar toda la carga, él puede interactuar con la batería, tomando la carga y almacenando a la vez. ¿Listo? Además de eso, de acuerdo a su configuración, en horas pico, yo podría usar esa batería y evitar una tarifa máxima en lugares donde tenga, por ejemplo, una batería, un cobro de energía horario. ¿Sí? Hay que aclarar una cosa, este tipo de equipos son totalmente configurables. Uno los puede configurar, darles prioridad. Esto es algo muy interesante y algo muy importante en este tipo de sistemas porque hace que el sistema trabaje a mi necesidad, no que yo tenga que trabajar con la necesidad del sistema, ¿sí? Como se hacía hace 10 años. Ahora bien, en el tema de exceso solar, lo que se sobraría en el día se puede o inyectar a la red como lo podemos hacer en Colombia, o lo que podríamos hacer es acumularlo para que en algún momento del día donde yo tenga, por ejemplo, o una necesidad de energía mayor o pueda tener una compensación mayor, yo lo pueda inyectar hacia la red.
Es decir, y se los vuelvo a repetir, es como si tuviéramos toda una sinergia de un sistema eh, que puede interactuar todo entre él, entre el sistema solar, entre el tema de acumulación, en el tema de la red eléctrica, en el tema, por ejemplo, de un generador, en el caso, pues, digamos, en el peor de los casos, y un quinto actor, que ya se los mencioné, es un tema de un vehículo eléctrico, donde tengamos un sistema bidireccional en la batería. Y para terminar, como conclusiones, hay 5 verdades que les debemos decir sobre el almacenamiento de residencial en Latam, en Latinoamérica hoy en día. Básicamente los precios cayeron tanto que ya no es una tecnología de lujo. Esto ya se los mostré con datos, ya es una decisión económica, ¿sí? Muchas veces, como les decía, racional en hogares latinoamericanos. Yo creo que hablándoles de clientes de nuestra empresa, eh, de 10 clientes que teníamos hace 3 años que no pedían baterías, hoy de esos 10 clientes, 4 nos están pidiendo esta tecnología. El mercado de Latam crece y está creciendo al 12% anual. Brasil y Chile concentraron ya el 70% de su despliegue. Colombia y los países, digamos que estamos muy cerquita, Perú, Ecuador, Venezuela, ese tipo de países está en auge, está en desarrollo para este tipo de sistemas, tanto para unidades residenciales como para proyectos a gran escala. Y la normativa se está escribiendo. Entonces, eso es algo bien importante, es una necesidad como tal. En este momento la química ganadora es el litio fosfato aquí en Latinoamérica, básicamente por ese triángulo que les hablaba ahorita de calor, económica y segura. ¿Listo? Y por último, el futuro es solar, más el almacenamiento, más la integración de vehículos eléctricos y más las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para la gestión y el control. ¿Listo? Quien no lo entienda así, y por último les dejo esta frasecita, quien no lo entendamos así, llegaremos tarde al mercado. Entonces, les dejo esa última frase como conclusión, porque si estamos viendo un desarrollo bien estructurado, bien prolongado, un crecimiento económico fuerte y nuevas tendencias, nuevos negocios que todos podemos participar en ello. Werney, Elías, muchas estás en... gracias. Estoy por ahí contigo. Muchísimas gracias por ese aporte tan valioso. Creo que no solo has compartido con nosotros la oportunidad tan grande que hay en el sector, en la TAM, sino también los riesgos asociados, tanto económicos como a nivel de tecnología. Creo que es muy valioso para todas estas empresas y colaboradores que tenemos en este sector, que aún tienen dudas, ¿no? Que tienen dudas cómo hacerlo, que tienen dudas a nivel de cierres financieros, estructuración de proyectos, buenas prácticas. Para ello, cuentan con nosotros, cuentan con esta red de profesionales dedicada a estos espacios, ¿vale? A fortalecer esos conocimientos. Muchas gracias, Uberney. Y damos paso a Elías Montoya con su tema de almacenamiento también, algo que dará continuidad a la conversación de Uberney. Bienvenido, Elías. Cristian, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Goodway y a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como lo decías, vamos a seguir con este tema del almacenamiento. Ya escuchamos dos charlas muy interesantes de Miguel y Bernay sobre la regulación y los cambios que esto está sufriendo actualmente y que pueden impactarnos pues, en el sector de las energías renovables y en particular en la implementación del almacenamiento. Bernay también nos hablaba sobre las soluciones y desafíos y oportunidades, sobre todo, que se tienen en proyectos de almacenamiento de energía en escala residencial que está creciendo bastante en toda la región. Y ahora voy a hablar yo un poco de proyectos de una magnitud un poco mayor a la que nos estaba comentando Kubernetes. El almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial también está creciendo a unos pasos impresionantes en nuestra región, tanto en Colombia como en todos los demás países de Latinoamérica. Entonces quiero comentar un poco sobre la experiencia que hemos tenido nosotros desde ERCO Energía
como líderes en este mundo de la energía solar y en particular también en implementación de sistemas de almacenamiento en Latinoamérica con nuestros clientes. Hablarles un poco sobre en esas conversaciones que tenemos permanentemente con ellos, qué necesidades estamos encontrando que podemos suplir o apoyar con las soluciones de almacenamiento de energía, porque cada vez con estas conversaciones que tenemos nos damos cuenta de que hay más y más oportunidades que de pronto a veces no habíamos detectado. Lo primero que quiero hacer es hablar un poco sobre esas distintas aplicaciones que pueden llegar a tener las baterías acopladas o no a sistemas fotovoltaicos de generación en la industria, en el comercio. Y el comentario que aparece ahí como subtítulo en azul clarito es muy importante, y es que estos beneficios o estas aplicaciones son totalmente complementarios o apilables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene a nosotros una persona que tiene una empresa industrial o un local comercial que necesita alguna de estas soluciones, eso no excluye que podamos aplicar otras de ellas en conjunto para ofrecer unos beneficios aún mayores. Entonces, como lo veremos más adelante con un caso incluso que les traigo como ejemplo real de nuestra compañía, perfectamente podemos estar aplicando una, dos, tres o hasta cuatro o más de estas soluciones que se presentan en este diagramita para un mismo cliente. Y eso en conjunto va haciendo que los proyectos sean más atractivos y que en términos financieros sean más rentables para quien sea que haga la inversión, sea el usuario cliente final o un financiador intermedio que esté financiando esto vía PPA o algún otro tipo de contrato, renting, leasing, como ya lo estamos encontrando en nuestro sector. Entonces, para no extenderme en esto, rápidamente voy a mapear estas 8 aplicaciones que se presentan aquí. La primera de ellas es la de peak shaving. Se refiere al hecho de disminuir los picos de demanda de potencia que puede haber en una industria. En muchos países de nuestra región sabemos que en la factura de servicios públicos a las empresas se les cobra tanto el consumo energético como la demanda de potencia, en algunos casos siendo la demanda incluso un costo mayor que la energía que consumen. En Colombia este no es el caso. En Colombia solamente nos cobra nuestro comercializador la energía que consumimos, pero de todas maneras vemos que en algunas situaciones, como las que les comentaré más adelante, esos picos de demanda pueden empezar a representar problemas para las empresas. Las baterías nos sirven para eliminar estos picos, para cortarlos, como dice el nombre de la solución, entregando la energía de manera que la red no sea quien nos suple la energía de estos picos, sino que sea la batería quien lo hace. La segunda de las aplicaciones es el energy shifting o simplemente el traslado de energía, el hecho de dejar de inyectar energía, por ejemplo, en un sistema fotovoltaico a la red en horas del mediodía cuando más se está generando y que de pronto se está convirtiendo en energía excedentaria, y trasladar esa energía autogenerada a horas nocturnas para poder aprovechar el máximo de autogeneración posible en las instalaciones del cliente. Ahorita entraremos en un poco más de detalle de esto. Luego tenemos el control de potencia primario. Nos referimos aquí a la mejora de características de la red cuando esta es deficiente. La aplicación en microredes, bien sea en islas, en sistemas aislados o en sistemas que incluso intervengan con la red eléctrica o el sistema interconectado de cada país. La provisión de potencia para elementos críticos, el backup básicamente, este es como la aplicación por naturaleza de las baterías y tal vez la primera que se le viene a la mente a las personas, es el hecho de que cuando perdemos la disponibilidad de la red podamos contar con energía proveniente en este caso de baterías, que por sus características nos dan unos tiempos de respuesta muy cortos, unas capacidades de potencia de energía muy suficientes para suplir cargas críticas, y pueden suplir también ese tiempo entre el momento en que hay un corte de energía y el momento en que entren, por ejemplo, otras plantas de generación con fuentes, fuentes no renovables como el diésel o el gas, para terminar de suplir pues un respaldo. La integración con renovables también es una aplicación natural de estos sistemas. Las baterías y los sistemas fotovoltaicos en particular se conversan supremamente bien. Existen soluciones híbridas muy interesantes que compartiremos ahora de pronto en un poco más de detalle. La mejora de la calidad en el servicio. Nuestras redes, lastimosamente, en muchos de nuestros países no tienen la calidad necesaria para muchos procesos productivos, para muchos tipos de maquinaria.
y eso hace que se necesite implementar sistemas que mejoren y garanticen la calidad del servicio eléctrico para la industria y el comercio. Existen muchas soluciones que permiten hacer, utilizando baterías, una mejora de esta calidad. Y por último, una aplicación que de pronto no le atañe directamente al cliente final, pero que sí le afecta su proceso operativo, es las expansiones de la red. Creo que en todos nuestros países latinoamericanos y en particular en el caso colombiano estamos viendo cómo las redes se están quedando cortas en muchas zonas para suplir la demanda que se está teniendo. En ocasiones no hay suficiente potencia, en ocasiones no hay forma de hacer ampliaciones. Entonces, clientes industriales que necesitan ampliar su proceso productivo, al momento de ir a preguntarle a los operadores de red si pueden aumentar su capacidad, la respuesta es que no, que espere un par de años, como en el caso que les compartiré más adelante. Y esto pues definitivamente es inaceptable para un usuario final. Entonces el uso de baterías con los usos que ya vimos, el time shifting y el peak shaving, puede servir para postergar esas expansiones de la infraestructura, o como una medida de mitigar los problemas que estas generan. Entonces, esos son como 8 usos que, como les mencioné al inicio y como lo veremos con el ejemplo del final, son totalmente complementarios entre sí y los podemos aprovechar en conjunto bastante bien. Existen hoy en día una serie de desafíos que todos nuestros clientes nos están recordando diariamente. En el sector comercial e industrial, en particular en países como Colombia, Ecuador, que de pronto son algunos de los más afectados por el fenómeno del niño, esas noticias que estamos escuchando hoy en día son sumamente preocupantes. Los apagones y racionamientos obviamente son preocupantes en cualquier país del mundo en el que nos encontremos. La disponibilidad de servicio y disponibilidad de red también son una problemática frecuente en nuestros países para los clientes comerciales e industriales, y la forma en la que los excedentes de los sistemas de autogeneración con fuentes renovables como la solar funcionan, a veces hacen que se limiten mucho las dimensiones de los proyectos de autogeneración. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos 4 desafíos y cómo para estos 4, y no solo para estos 4, sino para muchos más, los sistemas de almacenamiento representan soluciones prácticas y viables técnica y financieramente. Entonces, el primero de estos desafíos es el niño. En Colombia en particular, nosotros cada cierta cantidad de años, que incluso cada vez está siendo más variable, pasamos de el fenómeno de la niña con sus lluvias abundantes, al fenómeno del niño con su sequía que pone en riesgo nuestro sistema eléctrico que se basa en las fuentes hídricas. Este año, definitivamente, para los últimos meses del año, tendremos un fenómeno del niño. Incluso se está hablando ya de que no solamente habrá un fenómeno del niño, sino que es posible que sea un super niño, tal vez el fenómeno del niño más fuerte, más intenso de los últimos 140 o algo así de años. Si los últimos que hemos tenido, que no fueron super niños, sino que fueron niños convencionales, pusieron en jaque nuestro sistema eléctrico, entonces un super niño seguramente nos afectará significativamente, no solo a Colombia, sino a muchos otros países de la región. La probabilidad en este momento de que en el último trimestre del año haya un fenómeno de niños superior al 80%. Esto quiere decir que definitivamente nos tenemos que preparar. En las gráficas se ve en la parte superior esa probabilidad, en las barras rojas, cómo sube a medida que avanzamos en el año, y cómo en el último fenómeno del niño que tuvimos en 2024 en nuestro país, ese fenómeno nos afectó y llevó las reservas hídricas a sus puntos más bajos en muchísimo tiempo, poniendo ya el sistema al borde de situaciones críticas, lo cual preocupa sobremanera a nuestros clientes industriales, en particular los clientes industriales que tienen plantas que operan 24/7, que de pronto se les va a empezar a cortar su suministro de servicio. Cada kilovatio hora que no les llegue a sus plantas es dinero que dejan de producir. Entonces, esto es algo bastante importante para tener presente. El niño solo, pues no podemos decir que con baterías vamos a resolver el fenómeno del niño, ni mucho menos, pero vamos a ver cómo algunos de esos desafíos que surgen a raíz del fenómeno del niño, como los apagones o los posibles racionamientos, sí se pueden atacar con sistemas de almacenamiento en baterías. Entonces, ya hablando de
esos tres desafíos que ya mencionamos anteriormente. El primero de ellos son los apagones, bien sea planificados, no planificados o racionamientos. En la gráfica vemos desde la época de los 90 en los países de la región cuando hemos tenido apagones de gran escala o racionamientos. Se ve que en todos los países han ocurrido. Hay algunos en los que han sido más frecuentes, algunos en los que han sido más duraderos, algunos en los que han tenido una intensidad mayor, pero todos los países han tenido apagones a gran escala y o racionamientos. En el caso de Colombia en particular, hemos sido bastante favorecidos, hemos tenido un sistema eléctrico robusto, con un buen control y una buena gestión que nos ha permitido desde el 92 no tener necesidad de hacer racionamientos, lo cual es bastante destacable en la región, pero se prevé que en el corto plazo vamos a estar en situaciones bastante críticas. Esto no es solo de los países latinoamericanos. Todos vimos cómo hace algunos meses en España ocurrió el apagón que tuvieron, independiente de cuál sea su causa, no estamos aquí para hablar sobre eso. A las empresas les preocupa esta realidad, es algo que les preocupa a los empresarios, es qué va a ocurrir si me quedo sin suministro de energía, así sea por tiempos cortos o mucho peor aún si es por tiempos prolongados. Entonces, este es uno de esos desafíos que tenemos. ¿Qué podemos hacer con baterías para darle tranquilidad a nuestros clientes? Pues lo que les mencionaba al principio de la aplicación natural de las baterías, el respaldo o el backup. Esta es la primera aplicación que se nos viene a la mente cuando todos pensamos en baterías, incluso también conectando con lo que mencionaba Weimar en el sector residenciales. Una de las cosas que las personas quieren tener en su casa o en su empresa es, ante un apagón, quiero poder seguir contando por lo menos con los servicios críticos, con las cosas más importantes de la empresa para poder operar así sea parcialmente. Entonces, las baterías nos permiten hacer esto perfectamente, independiente de que estén o no acopladas a sistemas de autogeneración fotovoltaicos. Podemos tener baterías que ofrecen características cada vez más parecidas a las que ofrecen las UPS, que es en lo que todos pensamos cuando pensamos en energía de respaldo, una pequeña UPS para ponerle a un computador o al tablero de datos de la empresa para que no nos quedemos sin comunicaciones. En este caso, las baterías de un tamaño un poco mayor se están presentando como alternativas excelentes para suplir potencia y energía durante estos tiempos de indisponibilidad de la red para las cargas críticas de las empresas, incluso con costos y características técnicas iguales o muy superiores a lo que tradicionalmente se ha suplido con generadores diésel. Cuando una industria ha pensado en resolver el problema de la indisponibilidad del servicio, lo primero que piensa es compremos una planta de generación de diésel, de gas, y eso cada vez se hace menos atractivo, no solamente por el tema ambiental, sino también porque las baterías vienen con unos costos y unas características técnicas bien superiores a lo que veíamos hace apenas un par de años. Entonces, apagones planeados o no planeados, los chuleamos, los resolvemos con sistemas de almacenamiento de energía. La segunda problemática o desafío que encontramos en nuestras charlas con los clientes es la preocupación ante la disponibilidad del servicio. Muchas veces tenemos clientes que no pueden hacer ampliaciones en su infraestructura porque no hay suficiente disponibilidad de la red eléctrica, porque les dicen que se esperen unos años a que se amplíe una subestación o a que las redes se mejoren o lo que se necesite hacer desde el punto de vista de infraestructura para mejorar esto. Los operadores de red tampoco están teniendo la capacidad de hacer las inversiones tan altas que requiere esas ampliaciones de infraestructura. La electrificación de muchos procesos está haciendo que el crecimiento en la demanda a veces supere las proyecciones que se tenían en muchas zonas de Latinoamérica, y eso implica que la planificación que se hizo técnica y financiera de las redes de pronto se desborde. Todo esto lleva a que en nuestros clientes comerciales e industriales, tanto en las ciudades como en el sector rural o en zonas exteriores a las ciudades industriales, están encontrándose con limitaciones. Personas cuya empresa está creciendo, quieren implementar más procesos productivos, más líneas de fabricación, más líneas de producción, y al momento de ir a pedir esa capacidad se les está negando, lo cual es bastante crítico. Y no solamente en el sector industrial, lo vemos también con clientes en el sector del desarrollo
urbanístico y residencial, constructores de edificios de vivienda, por ejemplo, que en ciudades como Bogotá, la capital de Colombia, con millones de habitantes, están encontrándose con que al momento de construir y de conectar esos edificios a la red, no les están dando la capacidad que de pronto en un principio les habían dado como disponibilidad, lo cual limita su posibilidad de entregar estos apartamentos a sus clientes, lo cual es bastante crítico y complicado de resolver. Este es otro punto en el cual podemos también ofrecer soluciones con sistemas de almacenamiento. ¿Qué soluciones tenemos para esto? Tenemos básicamente dos de las aplicaciones que mencionamos más temprano, que van de la mano entre sí realmente, y es el peak shaving, es el recorte de picos. Si lo que yo necesito es instalar unas plantas, unas líneas de producción en mi planta de mi empresa, esas líneas operan en unos picos, no es usual que operen pues con un consumo parejo las 24 horas, y lo que no puedo es suplir esos picos de demanda de potencia porque el operador de red no me permite aumentar mi capacidad de acometido, de transformador o lo que requiera, pues puedo implementar baterías dentro de mis instalaciones, aguas abajo del transformador, del medidor, perdón, para poder suplirme esos picos de demanda sin necesidad de contar con ellos desde la red. Y esto a su vez, para el operador de red, lo que le permite es postergar la inversión. Entonces, el caso que les mencionaré al final es un caso bastante interesante porque es un caso de un cliente industrial, un cliente con un consumo alto, un cliente que para el operador de red también es un cliente importante. Y en ese caso fue el propio operador de red el que también hizo parte de la inversión para poder viabilizar el proyecto del cliente, aprovechando precisamente esta solución que podemos obtener al implementar baterías dentro de las instalaciones del usuario acopladas de nuevo o no a sistemas solares. Miren que en estas grafiquitas que estamos viendo aquí, no necesariamente tenemos que contar con sistemas de autogeneración para poder implementar baterías que nos hagan peak shaving. Lo que hacemos, si no podemos, si no queremos poner sistemas de autogeneración, es cargar las baterías utilizando energía de la red, lo cual pues es totalmente posible en este momento. Y el tercer desafío con el que nos enfrentamos o con el que se enfrentan nuestros clientes si ganan diariamente es la remuneración de excedentes. En muchos países de la región, los excedentes que se generan cuando una empresa instala un sistema de autogeneración fotovoltaico es bastante negativa para el cliente, no es la más atractiva realmente desde el punto de vista financiero. En otros países no se permite inyectar excedentes o en algunas zonas dentro de un mismo país no se permite. En nuestro caso en Colombia, y como lo comentaba también Miguel más temprano, hay zonas donde los operadores de red no están permitiendo la inyección de excedentes, incluso en proyectos en los que inicialmente habían dicho que sí se iban a poder inyectar excedentes, cuando el proyecto ya se va a poner en marcha, el operador de red dice, no, ya no te voy a recibir ni un kilovatio excedente. Entonces, para evitar esta problemática que se está generando en nuestros países, cuando se dimensionan los sistemas de autogeneración industriales, muchas veces lo que optamos es por hacer lo que muestra la gráfica inferior. En lugar de tratar de generar mucha energía que podamos inyectar a la red para luego consumir, lo que hacemos es simplemente limitarnos a generar lo que vayamos a consumir inmediatamente. Entonces aquí vemos en la parte inferior una curva de generación pequeña, solo suple un 20-30% si acaso del consumo del cliente, que puede que ni siquiera coincida con los momentos de más consumo de la empresa o del comercio. Esto hace que la cantidad de energía autogenerada o el porcentaje que tenemos de impacto sobre el consumo sea muy bajo, pudiendo haber todas las condiciones para haber instalado un sistema que generara, como nos muestra la gráfica de arriba, donde generamos muchísima más energía y todo lo que está en amarillo lo podemos inyectar a la red para consumir luego, pero que por las condiciones en que son remunerados estos excedentes no lo estamos pudiendo hacer. ¿Qué podemos hacer con baterías? Pues otro de los usos naturales de las baterías, que es ese traslado de energía de autogeneración. Tomar toda esta energía amarilla que nos iba a sobrar aquí o que incluso no íbamos a poder generar si lo que ocurre es que no nos permiten inyectar excedentes, almacenarla en baterías y nosotros mismos consumirla en los horarios en los que no tenemos generación, en la noche, en la madrugada, para poder suplirnos un porcentaje mucho mayor de la energía. Cuando un cliente industrial o comercial quiere instalar un sistema de autogeneración fotovoltaico, casi siempre quiere maximizar lo que se genera. Es muy raro que un cliente venga y me diga,
eh, señores, empresa desarrolladora, solamente quiero generar el 10% de la energía. No, ellos dicen, si puedo generar el 100% quiero generar. Pero estas limitaciones que tenemos sobre poder o no inyectar excedentes o que estos sean o no bien remunerados, nos limitan en muchos casos a lo que podemos hacer. Con las baterías entonces podemos hacer ese energy shifting en el cual almacenamos toda esa energía excedentaria para utilizarla en las noches, perdón, en otras horas, y eso nos lleva a que una empresa que originalmente iba a poder generar el 20-30% de su consumo puede llegar a generar el 70-80-90% de la energía que consume, autoabasteciéndose por completo, independizándose un poco de la necesidad de depender de la red para suplir su energía y teniendo además los otros beneficios que ya mencionamos de las baterías, que ya mencionamos que todos estos beneficios son apilables. Entonces, esos eran los tres desafíos con la forma en la que los sistemas BESS los pueden resolver y para mostrarles con un caso real, ahí no mencionamos aquí nombres de empresa ni de financiador, ni muchos detalles de esos, pero los números que vemos en términos de potencias, energías y demás son todos reales al 100%. Teníamos un cliente aquí industrial cerca de Medellín, Colombia, en el sector del procesamiento de polímeros, fabrican unas tuberías plásticas básicamente de gran tamaño, tienen un consumo muy grande de energía. Se trasladaron de una planta que tenían dentro de la zona metropolitana de Medellín hacia una zona un poco más rural, aunque es una zona industrial. eh, Querían autogenerar todo lo que pudieran de su energía. Desde que hicieron el traslado dijeron queremos autogenerar todo lo que podamos con sistemas fotovoltaicos. Además de eso, tenían problemas de calidad y disponibilidad de la red. Desde que se mudaron vieron que hay unos cortes no muy prolongados, pero sí frecuentes, y por la naturaleza de su proceso, cualquier corte, por más pequeña que sea la duración, implica unas consecuencias económicas bastante grandes por material que se pierde, porque se pierde la continuidad en el procesamiento de la tubería, en fin. Entonces, esos cortes eran bastante críticos para ellos y además les ocurrió lo que les mencionaba anteriormente y fue que cuando se iban a trasladar, le dijeron al operador de red, vamos a necesitar más o menos 2.5 MVAs para nuestra nueva planta. El operador de red les dijo, sí, está bien, pero como el traslado tomó bastante tiempo, un poco más de lo planeado, al momento ya de empezar operaciones, el operador de red les dijo, por ahora solo les puedo entregar 1.5 MVAs y necesito más o menos unos 2 años y medio o 3 años para poderle entregar 2.5. Esto para ellos no era aceptable porque habían hecho una ampliación, precisamente por eso se mudaron a raíz de una ampliación que tuvieron en su proceso productivo, lo cual ponía a todos en una situación bastante complicada. El operador de red no puede hacer ampliaciones en este momento, el cliente no puede tener su proceso productivo, y pues llegamos nosotros que inicialmente estábamos planteando un proyecto desde el punto de vista solar de autogeneración a buscar la solución. Un último punto importante es que este cliente no quería invertir, no quería que esto fuera CAPEX para ellos, sino que hubiera algún tercero que hiciera la inversión y financiara el proyecto. Se había planteado entonces inicialmente de nuestra parte un proyecto de 450 kilovatios pico solar, interconectado, sin almacenamiento, que autogeneraba al menos apenas, perdón, el 35% del consumo. El cliente, como les dije más temprano, nos había dicho queremos maximizar la autogeneración y en este caso solo íbamos a poder autogenerar el 35%. El financiador, que en este caso es el mismo comercializador de energía y el mismo operador de red, les está ofreciendo un PPA bastante atractivo con una tarifa muy, muy, muy competitiva. Esto hasta aquí es maravilloso, pero no se resolvía con esto los problemas de la red, de la calidad y la disponibilidad, y el más serio de todos, el hecho de que les estaba faltando todavía 1 megavatio de potencia para su proceso productivo. Cuando entramos a analizarlo desde nuestro equipo de almacenamiento de energía, vimos que iba a ser posible, en este caso, aumentar ese sistema que se había planteado inicialmente de 450 a 1060 kilovatios pico. Se más que duplicó el sistema
La autogeneración que estaba en el 35% pasó al 76% del consumo, lo cual le gusta mucho al cliente. Es que el cliente dice, estoy muy contento de saber que en realidad estoy generando el 76% de mi energía en sitio, que sé que es energía renovable, en fin, todas las ventajas que esto trae para ellos. Y se dimensionó un sistema de 1 megavatio y 1 megavatio hora, un sistema de una tasa de descarga de 1C, no es lo más usual, pero en este caso era lo que nos daba que era ideal para este cliente, sobre todo porque su necesidad principal era el recorte de picos, más que el almacenamiento por periodos prolongados, era poderse suplir ese megavatio que tenían de déficit del operador de red. Esto habilitó el proceso industrial completo, pueden prender todas sus líneas de producción sin ningún problema, operar en simultáneo. Y como esto le solucionó el problema a ellos, también le solucionó un problema que se le estaba generando al operador de red al no poder de suplir toda la demanda de este cliente. El operador de red financiador, en este caso, hizo la financiación del sistema con PPA completo, incluyendo la parte solar y la batería. Obviamente, el hecho de que las baterías tienen un CAPEX importante hizo que la tarifa del PPA fuera más o menos un 15-20% mayor que la que originalmente habían ofrecido para el sistema solar sin baterías. Esto era admisible para el cliente, ellos preferían pagar un poco más cara esta energía, pero contar con todo su proceso productivo. Entonces, en últimas, logramos satisfacer todas las necesidades que tenía este cliente, ese deseo de autogenerar toda la energía posible, mejorar los problemas de calidad y disponibilidad de la red, suplirles los 2.5 MVA completos que su proceso productivo requiere, 1.5 de la red y 1 para los picos que se generan provenientes de la batería, y todo esto sin inversión, porque la inversión definitivamente es uno de los puntos críticos, como también Weiner lo mencionaba más temprano. Entonces, la conclusión con esto y la invitación es que veamos las baterías como una fuente de soluciones a problemáticas comerciales industriales que nuestros clientes tienen. Existen todavía unos desafíos importantes. El aumento del CAPEX es uno de ellos. El hecho de que para nosotros como integradores los sistemas que incluyen baterías tienen una complejidad mayor y de pronto no son tan un tamaño sirve a todos como son los sistemas fotovoltaicos, que ya todos estamos muy familiarizados en cómo los dimensionamos, cuánto capacidad necesitamos para suplir cierta cantidad de energía, en fin, las baterías requieren un estudio un poco más minucioso que ello. Y otro punto crítico que conecta también con lo del sector residencial que hablaba Uberna más temprano es que estos sistemas dependen mucho su éxito en la operación del uso y potencial abuso por parte de los clientes finales. Si tenemos un cliente que entiende las limitaciones que tienen las baterías, que entiende que son almacenamientos limitados de energía, todo va a funcionar muy bien. De lo contrario, vamos a tener un cliente que va a estar todo el día buscándonos para darle servicio cuando es él el que no está utilizando el sistema muy bien. Para terminar, hay una serie de características que hemos visto que son deseables en los sistemas, en los productos de almacenamiento. Obviamente el costo es el primero de ellos, ojalá podamos conseguir baterías lo más barato posibles, pero más allá del costo, nos parece que es muy interesante el hecho de que existen hoy en día productos muy modulares en potencia, energía y tasas de descarga, el hecho de que existan proveedores que ofrecen soluciones que pueden o no acoplarse a sistemas fotovoltaicos, tanto acoples en AC como en DC. Otro punto crítico es la velocidad de transferencia entre modos. Pues para nadie, a ningún cliente industrial le va a servir que le digamos se demora 10 minutos en cambiar el sistema y entrar la batería a darte respaldo. Necesitamos tiempos muy cortos. En particular, conversando con el equipo de Goodway esta semana, hemos visto que existe dentro de ese portafolio de Goodway muchas de estas características, tanto en sus inversores híbridos como en sus sistemas de BESS All-in-One para el sector comercial industrial. Hay muchas marcas que ofrecen soluciones como estas. Goodway es una de ellas y hemos visto pues que están trabajando permanentemente para que su producto cumpla con todas estas características útiles para nuestro mercado. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Goodway y a todas las personas que están escuchando. Gracias, Elías. Gracias a ti por compartir todo ese conocimiento. Creo que ha sido muy enriquecedor
y al igual que el de los demás expositores, siento que hemos cumplido con un objetivo y es educar un poco más a las personas que están detrás de la pantalla, compartir expectativas, experiencias y opiniones. Llegando así a la última etapa de nuestra eh, reunión, de nuestro Good Week 2026, tengo por acá unas preguntas de algunos de los participantes para Miguel. Es la primera. ¿Estás por ahí, Miguel? Sí, sí. Miguel, nos dice un participante, dice, consulta, sobre el RETI anterior, ¿será aceptado en 2026 el certificado de equipos o componentes importados bajo el RETI previo? ¿Todo esto aplica? Bueno, a ese punto, digamos, hay que tener en cuenta la vigencia en sí cerco del certificado y si el proyecto tiene acta de inicio y contrato antes del 31 de diciembre del 2025 y el certificado está vigente y se cuenta con la factura de compra que le compré al certificador que efectivamente se compró durante la vigencia de la transición, digamos, del año pasado. No debería haber objeción, pero es muy importante que esté vigente en CICERCO. Ok, muchas gracias, Miguel. Tenemos una nueva pregunta para Uberney. Sí. Eh, el tema del funcionamiento de los sistemas híbridos, si nos dice por acá un cliente, de cara para gobernar y con el costo, con lo costosas que son las baterías, ¿no conviene trabajar bidireccional con la red? En signo pregunta. Pues depende donde sea, si es aquí en Colombia, si es en otro país de Latinoamérica. Lo que pasa es que hay que evaluarlo muy bien porque como decía el ingeniero que habló después de mí, Elías, si no estoy mal, em, hay muchos modelos. Entonces hay que evaluar ese tema técnico-económico para saber si funciona bien o no el tema de la inversión, ¿sí? No es lo mismo solo excedentes a la red, dar excedentes a la red, como tener una aplicación, por ejemplo, de peak shaving o un tema de vehículos eléctricos. En fin, ahí sí tiene que ser es un proyecto puntual y hay que evaluarlo técnico-económicamente hablando. Ok, esta pregunta también es para ti, Uberney. Nos dice un cliente, indudablemente toda la instalación debe cumplir con la norma RETIE en cuanto a su implementación. Mi pequeña, mi pequeña pregunta es si hay que pagar la certificación RETIE necesariamente a esas entidades autorizadas. Entiendo que va más alineado a tema de la legalización del proyecto como tal cuando tenemos una aplicación de sistema híbrido, ¿no? Exacto, siempre que haya una interacción con la red, se debe hacer. Ok, correcto. Sí, tenemos un mensaje también de la misma pregunta, pero creo que con lo que acabas de mencionar, siempre es importante tener cualquier sistema, cualquier tipo de sistema que tenga interacción con la red, tener la debida legalización del Cristian, proyecto, ¿no? Dime, Cristian, Miguel. podría mencionar ahí algo sobre ese punto que es importante. Claro que sí. Hay una duda en el sector, en los interesados, sobre los inversores híbridos cuando son aislados, es decir, cuando el inversor híbrido no inyecta a la red, es decir, que se utiliza la red solo con una carga. La CRE emitió un secto en el que indica que esa conexión como carga los hace responsables de legalizar el proyecto como un autogenerador a pequeña escala. Pero esa interpretación, digamos, ya estamos solicitando desde Acosol claridad porque mediante ese concepto se creó una extensión a la normatividad porque esta disposición no está en ninguna normatividad vigente. Sí, ellos aluden seguridad de la red, pero ese solo, digamos, esa sola tesis no valida para crear una norma que no existe. Entonces, ese punto es bien claro, lo compartiremos cuando la CRED defina, porque lo argumentamos muy técnicamente, porque adicional, alineado con lo del RETI, que nos dice, para sistemas aislados, el nuevo RETI, todo proyecto mayor a 10 kilovatios debe contar con certificación
digamos, RETI. Pero está ahí la disyuntiva si hay que legalizarlo o no como autogenerador, porque en el procedimiento de la 174 no se establece nada para este tipo de sistemas, porque tú, si no vas, si vas a utilizar el inversor como una carga plena, no tienes que solicitar ni punto de conexión ni nada. Entonces, hay una ambigüedad ahí con ese concepto que ya en su momento que obtengamos la respuesta, haremos la claridad del sector sobre ese punto. Ok, Miguel, muchísimas gracias por el aporte, importantísimo, y creo que ha dado aún más claridad a la pregunta del cliente. Tengo una para Elías. Elías, hay un cliente que nos pregunta sobre la adaptabilidad de estos sistemas BESS en sistemas en Delta, Estrella y demás, ahora que mencionabas, para la industria y los diferentes riesgos asociados, ¿no? Cristian, por ahora lo que nosotros nos hemos encontrado es que en los diferentes fabricantes existen soluciones pues, para todos los códigos de red que nos encontramos. Precisamente esta semana que conversábamos con tu equipo, mencionábamos cómo a veces encontramos en países como Colombia empresas que tienen niveles de tensión muy diferentes o características de red internas distintas porque usan maquinaria europea o asiática o norteamericana. Pero independiente de esto, hemos visto que al final sí se consiguen equipos que sean aplicables a cualquiera de estos estándares de red. Obviamente, en el sector CIANA estamos hablando usualmente de soluciones que se conectan en baja tensión, de ser necesaria la implementación de transformadores para llevarlos a media tensión por cuestiones de que la empresa tenga redes de distribución de media tensión internas, también es posible, lo hemos hecho. Entonces creo que no es un problema la compatibilidad con diferentes características de la red interna o de la red de los operadores que encontremos en cada uno de los países. Ok, Elías, muchas gracias. Tal cual, desde GoodWeek compartimos también esta opinión. Hay sistemas que a nivel de tecnología se adaptan fácilmente a operaciones Delta, Estrella, diferentes industrias. Entonces cuentan ahí con todo nuestro apoyo en caso de que requieran subsanar estas dudas adicionales. Y veo que en el chat no tenemos preguntas adicionales, entonces les agradezco a todos por el espacio. Espero que haya sido muy productivo para todos ustedes. Para nosotros lo fue y los vemos en una siguiente eh, versión del Good Week. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy buen día a Gracias, todos. Muy Miguel. amables, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Feliz tarde. Listo. Gracias a todos.